Pues nada, muchas gracias por la invitación y me han pedido este tema. En realidad es un tema que a lo mejor muchos habéis escuchado alguna vez algo, pero no a lo mejor de forma sistemática. Yo me dedico a llevar el primer anuncio por toda España, sobre todo las diócesis que no conocen nada, por qué el primer anuncio, por qué... O sea, todas estas cuestiones en ámbitos como este, a lo mejor todo el mundo dice, sí, ya sé. En España no tienen ni idea. O sea, es una cosa alucinante. O sea, en general tú llegas a un sitio, es una reunión de curas y no sabes de qué realmente estoy hablando. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Porque, ahora lo contaré un poco, porque es un fenómeno, vamos a decir, relativamente temprano. Es un fenómeno que está llegando, ¿no?, a los sitios poco a poco. En algunos sitios se va introduciendo con mucha claridad. Yo en el área del primer anuncio estamos 11 integrantes y ahí están los pioneros del área del primer anuncio, o sea, del primer anuncio en España, ¿no? Ahí están como todos los que comenzaron con el N, ¿no?, en Manresa en el 2012, en enero de 2012, que ahí comenzó un poco esa andadura. O sea, pero es que no son tantos años. Estamos hablando 2012, es que no es tantos años, entonces por eso hace falta este trabajo. Bien, si tuviéramos que poner un cartel aquí en la carretera, ¿no?, de esos postes que se ven desde muy lejos, y tuviéramos que poner una palabra, ¿no? La Iglesia existe. Claro, vamos a pensarlo un momento porque cada uno a lo mejor está pensando en muchas... Es importante que lo pensemos, ¿vale? Alguno enseguida respondéis, ¿no?, porque ya lo habéis escuchado, pero a lo mejor alguno no lo ha escuchado nunca. Si tú tuvieras que poner en un cartel una palabra, la Iglesia existe para... Y no es inmediata la respuesta. De hecho, en foros distintos de este, la palabra que realmente es sale, o a veces no sale. O sea, no es tan inmediato, ¿no? Alguno lo habéis dicho por aquí ya, ¿no? La Iglesia existe. ¿La Iglesia existe? Ya lo sabíais, ¿verdad? Para evangelizar. Si tuviéramos que decir una definición de que la Iglesia para qué existe, pues me va a tocar la mano hoy, así ahora. Si la Iglesia existe para evangelizar, o sea, ¿y por qué para evangelizar y no para otra cosa? Muy importante, porque podríamos decir muchas cosas. La Iglesia fue creada para evangelizar, fue pensada para evangelizar, para llegar a todo el mundo. Dice este texto de San Pablo: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo irán a hablar de él sin nadie que anuncie? ¿No? Este texto quizás sea de los más explican, ¿no?, esta experiencia que tiene San Pablo. Bueno, este término o esta forma de hablar la pone de manifiesto Pablo VI en esta maravillosa exhortación apostólica, que espero que hayáis leído todos. Cualquiera que se dedique al primer anuncio tiene que leer esta exhortación, porque es el padre de la criatura. ¿Dónde comienza esta mentalidad del primer anuncio? Con Pablo VI. Quizá el concilio, ¿no? Ya el Juan 23 se introduce, pero esto a los 10 años del concilio, año 75 de la clausura del concilio, ya se ve con mucha claridad que hay un fenómeno nuevo en la Iglesia. El Papa lo dice de este modo tan expresivo. Dice: la tarea de evangelizar, la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. Es la primera vez que se dice así, de una forma tan rotunda. Dice: evangelizar constituye en efecto la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Luego vamos a trabajar esto porque esto es interesante, ¿eh? ¿Por qué dice la dicha y la vocación propia de su identidad más profunda? Teresa Valero, que es una de las pioneras, ¿no?, dice que este texto lo que pone de manifiesto es la crisis de identidad que tiene la Iglesia. La Iglesia tiene un problema de identidad, no sabe para qué sirve, no sabe para qué ha sido creada, no sabe para qué existe. Entonces, de ahí se generan todos los problemas cuando una persona no sabe para qué está hecho. Todos los problemas nacen siempre de ahí. Bien, vamos a preguntarnos, vale, evangelización.
Evangelización, tú le preguntas a cualquier persona, oiga padre, ¿usted ¿usted evangeliza? Claro, yo evangelizo todos los días. ¿No dirían eso? De hecho, los sacerdotes cuando decimos esto, pero si eso es lo que hacemos todos los días, evangelizar. Aquí está un poco la clave, porque estamos en un momento donde evangelizar puede significar muchas cosas. Evangelizar, ¿qué es evangelizar? Pues yo en el trabajo evangelizo. ¿Pero y qué es eso? Pues me porto bien con los compañeros. Estoy evangelizando. Pues soy cariñoso, soy caritativo, voy a visitar a un enfermo, doy catequesis a niños. Estoy evangelizando. Pero la Iglesia tiene un paradigma. Cuando hablamos de evangelización, la Iglesia siempre piensa en un paradigma, que esto es lo que Pablo VI comienza y luego los demás papas van simplemente a desarrollar. ¿Cuál es el paradigma de la evangelización de la Iglesia? ¿Cuál es el modelo en el que la Iglesia se mira continuamente para ver si está evangelizando o no está evangelizando? Esta a lo mejor es un poco más difícil de responder, tenéis que pensarla también. ¿Cuál es la forma, el modelo a través del cual la Iglesia se mira como en un espejo para ver si evangeliza? ¿A quién se le ocurre algo? Por la cantidad de personas que están muy dentro de la Iglesia. El número de personas que hay en la Iglesia. No estoy hablando del fruto, sino del modelo. O sea, la Iglesia tiene muchas formas de evangelizar, tiene muchas formas de hacer apostolado, ¿no? Pero hay uno que es como el modelo. Jesús, los apóstoles, las primeras comunidades. Hablar de la identidad de Jesús, cómo es Jesús. Mira, cuando la Iglesia desembarca, claro, es que nosotros vivimos en países donde desembarcó hace mucho. Cuando la Iglesia desembarca en un sitio donde nunca se ha oído hablar de Jesús, ¿cómo se llama esa misión? Adyentes. Si la misión adyentes, dice Juan Pablo II, Redentoris Missio, la misma dimensión misionera, por tanto está mezclando dimensión misionera con adyentes. O sea que incluso la palabra misionera también podría malinterpretarse o reducirse. No, cuando el Papa habla de dimensión misionera, habla del paradigma de missio adyentes. Estaría privada de su significado fundamental y de su actuación ejemplar. Y el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, hablando de adyentes también, en esta clave dice, la salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia. Paradigma, actividad ejemplar. Por tanto, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el modelo para ver si evangelizamos es cómo se evangeliza a los que no han oído hablar de él. A mí la primera vez que me preguntaron esto así a la cara, me dijeron, ¿y tú? ¿Cuánta pastoral en tu parroquia es para los que nunca han oído hablar de él? Preséntame tu plan pastoral. Dime las actividades de tu parroquia. ¿Cuántas se dedican a las personas que no vienen, que no están? ¿Cuánto tiempo dedicas? Y yo me puse muy rojo, claro. Entonces, ¿yo en qué espejo me estoy mirando? No tengo ni siquiera el paradigma para mirarme, porque no lo estoy haciendo. Por tanto, el paradigma, por tanto, la actividad ejemplar de una parroquia, de una institución, de cualquier persona, es cómo estoy llegando a los que no le conocen. Fijaos cómo cambia eso ya nuestra pastoral. Examen de conciencia pastoral, ¿no? Lo que dicen la ITV pastoral. ¿Cómo estamos llegando a los que no le conocen? ¿Qué actividades tenemos? ¿Qué propuestas tenemos? ¿Cómo la parroquia está concienciada para llegar a los que no están? ¿De qué manera lo hace? Imaginaos, ¿no? Bien, esto tiene una dificultad y entenderéis que es que en Europa realmente la missio adyentes pues no se puede aplicar. Porque ¿quién no ha oído hablar de Jesucristo?
Bueno, mucha gente cada vez más, ¿no? Pero en un país, pues vete a Jaén, por ejemplo. En Jaén, ¿quién no ha oído hablar de Jesucristo? Pues muy poca gente. A lo mejor aquí, en Barcelona, en el País Vasco, pues a lo mejor todavía. Y entonces aquí aparece otro término que nos ayuda a entender la missa gentes en clave en países de, vamos a llamar, de cristiandad o que eran de cristiandad. Esto lo acuña Juan Pablo II, lo llama nueva evangelización. ¿Es lo mismo missa gentes que nueva evangelización? En un sentido no es lo mismo, pero en otro sí. ¿En qué sentido es lo mismo? Esto es lo que vamos a intentar descubrir. Nosotros estamos ahora mismo en un momento que ya poco a poco se reconoce, ¿no? Y poco a poco se verbaliza y todo el mundo lo dice y un poco es la famosa caída de la cristiandad. La primera vez que esta expresión es usada por un papa es Papa Francisco, aunque ahora vamos a ver que la modalidad de entenderla ya viene de muy lejos. Pero el Papa Francisco es el que usa esta frase. Dice: no estamos más en la cristiandad. No estamos ya en un régimen de cristianismo, porque la fe, especialmente en Europa, pero incluso en gran parte de Occidente, ya no constituye un presupuesto obvio de la vida común. Primer punto. Segundo, de hecho, es frecuentemente incluso negada, burlada, marginada y ridiculizada. Bueno, como veis, es la primera vez, ¿no? Me acuerdo cuando estamos pendientes de todas estas cosas, ¿no? A nivel de magisterio, enseguida nos mandamos el mensaje: mira, mira, mira. Llevamos diciéndolo 10 años, ¿no? Y por fin, ¿no? El Papa no pone ya palabras magisteriales a un fenómeno que estamos viviendo, ¿no? y que hay que afrontar. Estamos viviendo ya en un régimen de no cristiandad. Pero fijaos, mirad la fecha, 2003. Ecclesia in Europa, Juan Pablo II. No lo dice así, pero vais a ver que lo dice exactamente igual. Dice, a ver si os suena esta situación. Dice: es necesario un nuevo anuncio incluso a los bautizados, nueva evangelización. Muchos europeos contemporáneos creen saber qué es el cristianismo, pero realmente no lo conocen. Con frecuencia se ignoran ya hasta los elementos y las nociones fundamentales de la fe. Muchos bautizados viven como si Cristo no existiera. Se repiten los gestos y los signos de la fe, atención, especialmente las prácticas de culto. O sea, aquí estamos hablando de gente que practica. Gente cristiana practicante. Pero no se corresponden con una acogida real del contenido de la fe y una adhesión a la persona de Jesús. Año 2003. ¿Qué será el año 2024? O sea, fijaos, la missa gentes ya no está tan lejana a nuestro país. Ya no está tan lejana a esta diócesis de Alcalá de Henares. Está más cerca de la missa gentes en clave de nueva evangelización, porque sí que es verdad que hay todavía mucha gente que se bautiza, bueno, mucha gente, entendedme, gente que se bautiza, pero cada vez menos. O sea, es un fenómeno que ya va, pero los que vienen a nuestras parroquias, como todavía es un número, vamos a decir, dentro de lo que cabe, que podemos entretenernos para mantenerlo, para no sé qué, ¿no? Entonces, los que están fuera no nos interesa. Eso ya, por ejemplo, en diócesis como Vitoria, en diócesis, ya, cada año tiene unas 200, cada año entre 5, llevan ya como 10 años, 5 o 6 parroquias ya no reciben niños de primera comunión. Cada año caen 5 o 6 nuevas. Claro, vosotros decís: oye, nosotros todavía tenemos niños de comunión. Tranquilos, es una cuestión de tiempo. No os preocupéis. Si eso, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, ponlas las tuyas a remojar. Claro, a no ser que vayamos revirtiendo, ¿no?, este proceso, ¿no? Bien, ¿qué es la nueva evangelización? Pues una definición típica, Haití, 1983. Nueva en sus métodos, nueva en su ardor, nueva en su expresión. Yo esto creo que lo habéis escuchado ya muchas veces, no me entretengo. Benedicto XVI, ¿qué hace? Continuar. ¿Cómo continúa? De su primera carta, la carta programática,
La carta, o sea, el documento magisterial programático, el primero, el que pone el horizonte del pontificado, en el número 1, pone de manifiesto que no hay que dar por supuesto la fe. Y la quiere salvar de cualquier mezcla o ideología moralista o intimista o gnosticista de la fe. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, ya está. Sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. O sea, si no hay encuentro con una persona, con Jesucristo, no hay fe, punto. Y él mismo es el que crea este pontificio consejo para la promoción de la nueva evangelización, 2010, ¿no? Fijaos ya, el N, 2010, la Iglesia nos iba ganando todavía en España, como siempre. Y aquí en la carta que abre, con la que instituye este dicasterio, dice: en nuestro tiempo, uno de sus rasgos singulares ha sido afrontar el fenómeno del alejamiento de la fe, que se ha ido manifestando progresivamente en sociedades y culturas que desde hace siglos estaban impregnadas del Evangelio. Por tanto, haciéndome cargo de la preocupación de mis venerados predecesores, considero oportuno dar respuestas adecuadas para que toda la Iglesia, dejándose regenerar por la fuerza del Espíritu Santo, se presente al mundo contemporáneo con un impulso misionero capaz de promover una nueva evangelización. Es la misma, ¿verdad? El mismo que veníamos. Y el 2012, justo el año de la fe. ¿Por qué declara un año de la fe? Porque es por donde se empieza. Nuestro problema fundamental en la Iglesia es que estamos dando por supuesta la fe de los que se acercan a la Iglesia. Estamos dando por supuesto el encuentro con Jesús. Estamos administrando sacramentos a personas que no se han encontrado con Jesús todavía, y hacemos un montón de prácticas con muchas personas que no se han encontrado con Jesús. Y lo seguimos haciendo como un mantra. El Papa dice: basta. Vamos a mirar esto. Vamos a mirar si realmente las personas se han encontrado con Jesús. Y si no se han encontrado con Jesús, no sigas, para. Claro, la pregunta es: ¿y si no se han encontrado con Jesús, qué hago? Ni idea. Porque no lo hemos hecho nunca. O nuestras generaciones no lo hemos hecho nunca. Nosotros nos mandaban a las parroquias, entendedme, no a evangelizar en un sentido así de mis oyentes. Nos llamaban un poco a santificar, a mantener lo que había, a promover, ¿no?, las vocaciones. Pues sí, claro. Pero la fe, así, la fe de cero, ¿quién nos ha enseñado a hacer eso? Claro, ¿qué pasa? Ahí el Espíritu Santo, ¿no? También yo creo que los movimientos, las realidades eclesiales han sido como una especie de avanzadilla, ¿no? Donde sí que ellos, a través de los propios carismas, sí que tenían herramientas para hacer este primer anuncio a las personas. Pero así en las parroquias normales, es que no teníamos herramientas para hacer esto, no sabíamos hacerlo. Lo hacíamos sí de forma personalizada, un poco, pues los que tenían a lo mejor más ardor, los que tenían así un poquito más de formación, pero así de una forma generalizada en las parroquias, que haya una conciencia de cómo se evangeliza en clave de primer anuncio, esto tenemos que aprenderlo. Por eso lo estamos aprendiendo. En la bula de convocatoria de la carta Porta Fidei dice: mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, que está bien, hoy no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. Por eso, el año de la fe. Porque estamos en una crisis profunda del acto de fe. Tenemos muchas rutinas, tenemos muchos actos religiosos, tenemos incluso muchas devociones. ¿Pero eso es la fe? Una persona que tiene esa experiencia, tiene experiencia de fe, eso hay que mirarlo. No hay que darlo por supuesto, puede que sí, puede que no. Bien, y llegó el Papa Francisco. El Papa Francisco recoge todo lo que han recibido sus predecesores, pero él habla de una nueva etapa evangelizadora. ¿En qué clave habla el Papa Francisco? Simplemente introduce el continente digital, que no estaba puesto.
Entonces cambia el nombre, nueva etapa evangelizadora, pero para introducir el continente digital que no estaba dentro porque no había nacido todavía o estaba muy poco desarrollado. Ahora ya es un elemento que hay que tener en cuenta en nuestra nueva evangelización. Bien, mirad, os pongo un documento que es la primera vez que los obispos españoles reconocen un fracaso. Quizá haya más, pero así tan flagrante es la primera vez. Es un documento de 2023. Se llama El Dios fiel mantiene su alianza. Ahí dice, en el número 52, el esfuerzo realizado en las últimas décadas en la catequesis de iniciación cristiana ha sido extraordinario. Vamos. También ha sido importante el trabajo de la Conferencia Episcopal Española con documentos sobre la materia y la redacción de los catecismos. Hemos trabajado muchísimo. Pero, ese pero es que nadie se lo esperaba esto, pero hemos de reconocer graves dificultades y escaso fruto en la incorporación de quienes han recibido los sacramentos de la iniciación cristiana a la vida ordinaria de la Iglesia. Esto es un hito en la historia. Ha pasado en el 2023. Porque sí, un obispo en su diócesis lo puede decir, pero un documento firmado por todos los obispos, eso no había pasado todavía. Y dice, ¿y cuáles son las 4 razones por las que esto ha pasado? 4 razones. La primera, la escasa transmisión de la fe que se da en la familia. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo este mantra? No sé si alguno sois catequista y decimos, ¿pero cómo vamos a hacer catequesis sin la familia? Si vienen aquí 1 hora a la semana y si vienen a misa, da gracias. Y después, ¿de qué viven? Y todo el mundo decía, es que así no se puede, padre, es que sin la familia no se puede, ¿vale? Pues, y seguimos. Nosotros seguimos. Porque no se puede, pero seguimos. ¿Quién para eso? ¿Quién dice, para, ya? No podemos seguir así. Segundo, la falta de un primer anuncio que encienda el deseo de ser iniciado. Ah, amigo, ¿quién verifica esto? ¿Quién verifica que ha habido un primer anuncio? Porque enciende el deseo de ser iniciado. ¿Cuántos de los que desean iniciados tienen deseo de ser iniciados? Muy pocos. Es que no, nos cuesta mucho, pero como los obispos lo han reconocido ya, podemos decirlo ya en alto y bien alto. Tenemos un problema serio de transmisión de la fe porque no ha habido un primer anuncio que encienda el deseo. Tercero, esto es todo una cuestión de discipulado. Todo el discipulado que hemos tenido ahora transforma momentos donde hay mucha luz sobre este tema porque no está resuelto. El no haber conseguido trasladar las características y las dimensiones del catecumenado a nuestra catequesis. Etapas, ritmos, progreso, o sea, un montón de cosas que tiene el catecumenado para acompañar, ¿no? Y tercero, el débil acompañamiento de la comunidad cristiana, tanto en la iniciación como en la acogida de los que se incorporan plenamente a la Iglesia. Pues nos han puesto ahí un programa de trabajo serio. Yo me dedico fundamentalmente a este, pero habrá que dedicarse a todos. Y tenemos un programa precioso, ¿no?, por delante. Yo creo que es una tarea preciosa. Nos han dicho, estamos así, continuamos, vamos a ver qué podemos hacer, pero en estas claves tenemos que introducir cambios de estructura, cambio de mentalidad, ¿no? ¿Todo esto por qué? El Papa Francisco lo ha denominado un cambio cultural. Cambio cultural, Santiago Pons habla de cambio cultural a nivel de las religiones monoteístas, o sea que una cosa de un calibre que no podemos entender, dice él, ¿no? Yo no sé, o sea, tampoco me he puesto ya a estudiar esto a fondo, pero en el fondo estamos, dice él, no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Aquí ha pasado algo gordo. Ha pasado un momento, ahora estamos mirando qué ha pasado y cómo podemos responder a lo que ha pasado. Pero el cambio cultural tiene que mover nuestra forma de proponer, nuestra forma de pensar, nuestra forma de generar estructuras. En el fondo, lo que se nos está diciendo es lo de siempre.
pero que nosotros lo habíamos olvidado, que la Iglesia tiene que ir hacia que sea cada vez más misionera. Misionera en clave missio ad gentes. Nunca olvidéis esto. Misionera en clave missio ad gentes. Esto es el gran regalo que nos ha hecho este proceso, ¿no? ¿Y cuál es el elemento que articula esa missio ad gentes? Es el primer anuncio. ¿Y qué es el primer anuncio? Fijaos cómo el Papa Francisco lo pone en el centro de cualquier renovación. Evangelii Gaudium 164. El primer anuncio, querigma, debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora, centro, paradigma, y de todo intento de renovación eclesial. Por tanto, si alguien quiere renovar, ¿por dónde tiene que empezar? Por el primer anuncio. Por ahí tiene que empezar. Tiene que empezar a entender qué es el primer anuncio, tiene que empezar a entender cómo se hace el primer anuncio, tiene que entender qué significa el primer anuncio para la Iglesia, que es lo que vamos a ver hoy. Él da una definición muy sencilla, muy bonita, que yo creo que siempre la pongo porque me ayuda, ¿no? Vuelve a resonar siempre el primer anuncio. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día, y esto es muy importante, para iluminarte, para fortalecerte y para liberarte. Aquí hay un programa de evangelización. ¿Qué hay en la vida que pueda iluminarte, fortalecerte y liberarte? El Papa dice, eso es Jesucristo, muerto y resucitado. Bien, ahora voy a hacer llevo 25 minutos, vale. Voy a hacer rápidamente como unos inputs para que entendáis lo que aporta el primer anuncio a la experiencia evangelizadora y la actividad evangelizadora, que así era el título, ¿no? Primera, genera un dinamismo de conversión al misterio de la encarnación. El primer anuncio, la mentalidad del primer anuncio, hace que la Iglesia tome conciencia de quién es, de su identidad. Y mirad, ¿qué es la Iglesia? La Iglesia es, ¿os acordáis de este pasaje, Juan y Andrés, que se encuentra con Jesús? ¿Sabéis de qué se acordaba Andrés, o sea, Juan, verdad? Ese día. Tenía unos 16, 17 años. Cuando escribe el Evangelio tendría unos 80. ¿De qué se acuerda San Juan cuando está relatando este Evangelio? De su encuentro con Jesús. ¿De qué se acuerda? Serían las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde. Era la hora 10ª. ¿Qué le ha pasado a San Juan para que se acuerde de que eran las 4 de la tarde? Esto es el encuentro cristiano. La Iglesia vive para que esto siga pasando. La Iglesia existe para que haya muchas 4 de la tarde, muchos Juanes y muchos Andrés. Si la Iglesia no toma conciencia de qué es esto, para provocar, para prolongar en la historia este encuentro, pierde su identidad. Después de esto designó el Señor 72, que es el número de todas las naciones. Elige a todas las naciones. Y los mandó delante de él, a todas las naciones. De 2 en 2, la comunión. A todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les dijo, decid, sabed que el reino de Dios ha llegado. ¿Cuál es la misión fundamental de Jesús? Instaurar el reino de Dios. ¿A esos lugares donde pensaba ir él, fue Jesús o no fue Jesús? ¿Qué pensáis? Porque manda a los 72. ¿Pero fue Jesús o no fue Jesús? Sí fue Jesús, pero no fue Jesús, porque fueron ellos. ¿Pero por qué sabemos que fue Jesús? Porque ocurrió lo mismo que como si estuviera Él. Esa es la clave. La Iglesia toma conciencia de que es realmente el cuerpo de Cristo. En verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Ah, iglesia de Cristo, Iglesia de Dios, pueblo de Dios. ¿Nos creemos esto? Al que recibe que yo envíe, me recibe a mí. Y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. La misión trinitaria acoge la misión eclesial. La misión eclesial está dentro de la misión trinitaria.
Es una prolongación de la misión trinitaria hasta el punto que el propio Jesús hace depender el vínculo con el Padre de aquellos a los que envía. Aquí Juan Pablo II creo que lo dice de una forma, dice, la contemporaneidad de Cristo respecto al hombre de cada época se realiza en el cuerpo vivo de la Iglesia, Iglesia de Dios. ¿Te crees esto? Si no nos creemos esto. El primer anuncio lo que hace es activar esta conciencia. Activar esta conciencia, la pone de manifiesto. San Agustín, hablando a los recién bautizados, les dice esto. Alegraos y demos gracias. Hemos sido hechos no solamente cristianos, sino Cristo. Pasmaos y alegraos. Hemos sido hechos Cristo. Querida Iglesia de Dios bautizada, ¿nos creemos esto? El Papa Francisco en esta preciosa carta Desiderio Desideravit, mirad qué bien lo explica, dice, si hubiésemos llegado a Jerusalén después de Pentecostés y hubiéramos sentido el deseo no solo de tener noticias sobre Jesús de Nazaret, sino de volver a encontrarnos con Él, no habríamos tenido otra posibilidad que buscar a los suyos para escuchar sus palabras y ver sus gestos. Más vivos que nunca. No habríamos tenido otra posibilidad de un verdadero encuentro con Él, sino en la comunidad que celebra. Fijaos qué potencia, ¿eh? ¡Qué potencia! La gente dice, joder, claro, si yo hubiera vivido en tiempos de Jesús, joder, qué suerte hubiera tenido. ¡Que no! ¡Que no! Que Jesús, si no sigue vivo y yo me puedo encontrar con Él como hace 2000 años, la Iglesia no tiene ningún sentido. Por eso el primer anuncio es, oye, que tú eres Iglesia y tú eres esto en el mundo. Segunda, la conversión al Espíritu Santo. El primer anuncio genera un dinamismo de conversión al Espíritu Santo, porque estás ahí en un momento donde, o te crees que Jesús pasa por ti y que esa acción la hace el Espíritu Santo, allí no, nadie se mueve un milímetro. Y más en la forma en la que hacéis vosotros, ¿eh? Todavía es como que si no te crees esto, ¿a dónde vas? ¿Dónde vas? Alma de cántaro. El primer anuncio genera esta conversión al Espíritu Santo. Mirad, os he puesto 3 textos de los muchos que tengo y ojo, ¿cuál elijo? He elegido 3 del Directorio para la Catequesis, que eso es una joya. Los que no lo tenéis, por favor, Directorio para la Catequesis. Se publicó en una fecha malísima, el 23 de marzo de 2020. Estábamos en plena pandemia. Pero esto es un instrumento para 20 años, para entender la catequesis, pero es que da unas claves a nivel de primer anuncio, porque es un instrumento que ya mete el primer anuncio en la dimensión catequética, que es una cosa impresionante en la Iglesia. Dice, el mismo Espíritu desde el interior de la humanidad siembra la semilla de la palabra, suscita el deseo y las obras del bien, prepara la acogida del Evangelio, otorga la fe, pero os dais cuenta, el Espíritu Santo, antes de que tú y yo lleguemos, ya está allí trabajando, ya está haciendo su obra, ya está suscitando, preparando el deseo, la acogida del Evangelio. Y si pasa algo en esa persona y se le concede el don del encuentro con Jesús, es porque lo hace el Espíritu Santo, para que a través del testimonio de la Iglesia los hombres puedan reconocer la presencia y la comunicación amorosa de Dios. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, verdadero protagonista de toda la misión eclesial, dice, actúa tanto en la Iglesia como en aquellos a los que es enviada, y a través de los cuales, en cierto modo, también debe ser reconocido, ya que Dios obra en el corazón de cada hombre. Esta es la otra novedad del primer anuncio, que tú no vas a llevar a Dios, te vas a encontrar con Dios. A través de cada persona a la que vas a hablar, el Espíritu Santo ya está actuando en esa persona para ti. Nosotros no somos los que sabemos, no, nosotros somos unos mendigos que vamos buscando la presencia de Dios que está en ese corazón de esa persona, ¿no? Me contaba ahora Carlos, ¿no? De una persona que quería suicidarse, una persona... O sea, todas esas personas, en el fondo, dentro, el Espíritu Santo ya está haciendo su obra. Y yo voy a ponerme allí de rodillas delante del Espíritu Santo
cómo está actuando en el corazón de esa persona que están ahí sentados bebiéndose una cerveza. Tienen los mismos deseos que yo de ser felices. Tienen los mismos deseos que nosotros de que su vida se cumpla. Esa acción es para mí. Yo voy a evangelizar para encontrarme con Cristo. El primer anuncio genera esa tensión hacia el otro. Y por último dice, vamos con la confianza de que Dios actúa misteriosamente en el corazón del hombre, incluso antes de que sea explícitamente alcanzado por el Evangelio. El Espíritu Santo actúa, está vivo. Este es el nuevo ardor que nos pide el Papa Juan Pablo II. En ese sentido sabrá cómo acercarse a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, uniéndose a ellos en su camino, allí donde están, no donde deberían estar. No, allí donde están. Allí donde están. Allí el Espíritu Santo está actuando. No hay que esperar a que estén en un momento. No, está ahí ya. Bien, os voy a hacer un recorrido muy rápido de las características del primer anuncio, ¿no? ¿Qué es el primer anuncio, no? Primero, el contenido. ¿Qué es el contenido del primer anuncio? Lo esencial. El primer anuncio no es catequesis. No, el primer anuncio es lo esencial de la fe. Es lo más importante. Lo más importante, lo que una persona tiene que escuchar a toda costa. Lo que más le urge a esa persona. No es el momento, el primer anuncio no es el momento de dar charlas y entrar en debates muy complicados. No, es el anuncio y ya está. O sea, es la escucha. Ahora vamos a ver cómo se hace ese anuncio, que lo sabéis muy bien vosotros, pero cómo también Evangelii Gaudium nos da unas pistas para hacerlo. Mirad qué bonito este texto. Dice, el problema mayor se produce cuando el mensaje que anunciamos aparece entonces identificado con esos aspectos secundarios que, sin dejar de ser importantes, por sí solo no manifiestan el corazón del mensaje de Jesucristo. Entonces conviene ser realistas y no dar por supuesto que nuestros interlocutores conocen el trasfondo completo de lo que decimos, o que pueden conectar nuestro discurso con el núcleo esencial del Evangelio que le otorga sentido, hermosura y atractivo. Esto hay que mirarlo. Esto hay que mirarlo. A veces usamos un lenguaje en un contexto que la gente no tiene ni idea. Sí, tú has sido bañado por la sangre de Cristo. Pero, espera. Claro, a veces entramos, o sea, lo esencial es que hay alguien que te quiere, que se acuerda de ti, que desde que te ha pensado desde siempre, que te escucha, como yo te escucho ahora. O sea, como que unas cosas... O sea, el primer anuncio siempre está en ese inicio, en ese momento donde se despierta, ¿no? La primera vez que se despierta. ¿Cuál es el objetivo del primer anuncio? Está clarísimo. El encuentro con Cristo. El encuentro con Cristo. Tiene que haber un encuentro con Cristo. El primer anuncio está pensado para que se dé el encuentro con Cristo. No sé si lo oís, no hay altavoz, pero voy a intentar ponerlo aquí, a ver si se oye algo. Un momento. Hola. Estás muy guapa. Gracias. Estás como radiante. ¿A ti te ha pasado algo? ¿A ti te ha pasado algo? Tú has hecho arroz. Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabor. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor y siempre queda. Sí, no dice ni una palabra. Ni una palabra. Pero todo el mundo sabe que a esa mujer le ha pasado algo. Nosotros en la comunidad ahora estamos teniendo un poco, y en muchos sitios ya este rollo. Viene uno y dice, ¿este ha hecho arroz o todavía no ha hecho arroz? Porque si no ha hecho arroz, pues no podemos continuar. Tiene que haber hecho arroz. Tiene que haber ese encuentro, ¿no? Donde es que se ve la cara, ¿no?, de la mujer, es que te brillan los ojos, es que tú dices, ¿a ti te ha pasado algo? ¿Qué te ha pasado, no? Eso es el encuentro con Cristo. Si no ha pasado eso, pues no pasa nada. Habrá que buscar la forma en la que le pase. Pero no podemos decir, bueno, sí, pero ya ha pasado la primera etapa. Venga, segunda etapa. Que no hay segunda etapa si no hay primera etapa. Que no puede haber formación, ni catecumenado, ni discipulado, si no ha habido enamoramiento.
Claro, imaginaos dos novios sin estar enamorados, ¿pero qué es eso? Por eso el primer anuncio nos pone siempre como en ese primer instante, que lo cual nos hace protagonistas y nos hace espectadores en el buen sentido de ese primer momento, ¿no? Yo lo más bonito que me ha ocurrido en la vida es siempre ver a un adolescente enamorarse. Las cosas más bonitas que te pueden pasar en la vida, ser testigo de la primera vez que un adolescente se enamora. Porque me acuerdo de la primera vez una chica que me dijo, te quiero decir una cosa, voy a ser feliz, me dice. Y le dije, ¿te has enamorado? Ay, ¿cómo lo sabes? Para ser feliz, con 14 años, te has enamorado. Claro, o sea, esto es claro, el primer anuncio lo que es continuamente es el que está atento de ese enamoramiento, el que está atento de que eso no falte, de que está atento de avivarlo, el que está atento de no perderlo. Ahora veréis cómo dice, ¿no? ¿Cuál es el estilo, ¿no?, del primer anuncio? Cojo un texto también de Evangelii Gaudium que dice: una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia, ¿no? Somos muy pesados a veces, muy pesados. ¿Ya te has enterado? Te lo he dicho ya 10 veces. ¿Cuándo vas a cambiar? Hombre, el primer anuncio no es eso. Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero que realmente llegue a todos sin excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. La propuesta se simplifica, sin perder por ello profundidad y verdad, y así se vuelve más contundente y radiante. Este texto es realmente un programa de confiar. No es el momento de juzgar la idoneidad del que nos escucha. Una catequista de mi parroquia, como es de mi parroquia, lo puedo decir. Primeros semanas de catequesis, padres nuevos. Pregunta de la catequista: oye, ¿vosotros estáis casados? No. ¿Pero cómo no estáis casados? ¿Y traéis al niño a comunión? ¿Pero qué padres cristianos sois vosotros? Yo digo, o sea, no me puedo creer lo que estoy escuchando ahora mismo. Es que no me lo puedo creer. O sea, evangelizar en clave de primer anuncio es lo esencial. O sea, cuando se confunde esto, cuando realmente una transmisión desarticulada, porque, ¿pero tú qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? ¿Pero tú te crees que alguien puede cumplir algo de la moral si no se ha encontrado con Jesucristo? ¿Pero tú realmente te lo crees eso? ¿Pero en qué mundo vivimos? La eficacia. La eficacia. Esto es una cosa de las más potentes, que vosotros lo veis además ahí en primera línea, ¿no? El anuncio del querigma tiene una eficacia en sí mismo. En sí mismo. Es palabra viva en sí mismo. Y es capaz de cambiar y tocar el corazón en sí mismo. No hay que añadir nada. Basta un testigo que mire, que crea que el Espíritu Santo está actuando, que crea que Cristo puede pasar a través de él, que sea, en este sentido, sensato, que sea audaz, que tenga esa tensión. Y ahí yo siempre estoy, cuando a veces estoy así diciendo, estoy así esperando que pase. Venga, Señor, ¿cómo lo vas a hacer, no? Tú estás allí, venga. Eso es el primer anuncio. Agentes del primer anuncio. En principio, todos, ¿verdad? Decimos, todo cristiano es misionero, pero, atención, cambio. En la medida que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Cuidado, porque muchas veces decimos, todos los bautizados están llamados a evangelizar. Sí, pero primero tienen que ser evangelizados. ¿Entendéis la diferencia, verdad? Que a veces hablamos, sí, la misión está incorporada en el bautismo y la condición bautismal nos hace a todos. Sí, muy bien. Pero ese bautismo está echado a la siesta. Hay que despertarlo. Hay que volverlo a poner en valor. ¿Por qué? Porque muchas veces ese bautismo no ha sido precedido de una verdadera evangelización.
y ha sido por otras razones. Y eso hace que realmente los agentes pues no sean evangelizadores. El primer anuncio es para los que se han encontrado con el amor de Dios, que además no hace falta explicarles nada. Al que se ha encontrado con el amor de Dios se convierte en evangelizador sin explicarle nada, porque no tiene mejor que decir que lo que le ha pasado. O sea... Bien, la pedagogía. Pedagogía, os leo un texto también de Evangelii Gaudium. Mira, cuando este primer anuncio se llama primero, eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que le superan. Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma u otra a lo largo de la catequesis en todas sus etapas y momentos. O sea, el primer anuncio nos hace vivir siempre de la primacía de la gracia. Nos hace no perder la primacía de la gracia, continuamente. El primer anuncio nos hace no dar por supuesto nada y estar siempre en lo esencial. Estar siempre anclados en lo esencial, que dice que de alguna forma eso tiene que estar en todos los momentos de la vida. Si la catequesis, la formación, el discipulado no es un renovar continuamente el primer amor, no sirve para nada. Todo tiene que volvernos a recordar ese primer amor, a renovar el primer amor, a renovar esas condiciones, eso que pasó, ¿no? Yo cuando a alguien le digo, me pone un montón de pegas, y yo le digo siempre, pero tú, cuando el Señor te encontró, ¿tú qué eras? ¿Tú tenías las condiciones para que el Señor te encontrara? ¿Tú tenías todo arreglado cuando el Señor te encontró? ¿Y por qué ahora eres con esta persona así? Si no lo ha hecho contigo el Señor. No lo ha hecho contigo el Señor. No se nos olvida el primer anuncio, nuestro primer encuentro. Fíjate si puede decirle una de las cartas a las iglesias del Apocalipsis, le puede decir 5.000 cosas y a mí otras 5.000. Pero solo tengo contra ti una sola cosa, fíjate por dónde. Que has olvidado el primer amor. El primer anuncio es el primer amor. Si olvidamos el primer anuncio, perdemos el primer amor. El primer anuncio es lo que renueva el primer amor, para ti el primero, que tienes que decirle, venga Señor, como me tocaste a mí el corazón y como me tocas todos los días y como me despiertas todos los días y como me enamoras todos los días, venga, toca el corazón de esta persona. Enamora a esta persona. Los destinatarios, bueno, todos, evidentemente. Pero cuidado, porque si estamos con uno practicante, cuidado con lo que dice. Si estamos con uno que está sin bautizar, pues tal. Si estamos con uno que se bautizó, pero... O sea, los destinatarios hay que también adaptarse en cierta manera con quién estás hablando. No, yo sé lo que tengo que decir, A, B, C, D. No, hombre, no. Escucha, ¿quién es? ¿De dónde viene? Deja al Espíritu Santo que te hable a través de esa persona. Cómo Él te va diciendo qué tienes que decir, cómo tienes que enfocar. Los elementos, bueno, son 4 elementos: presencia, testimonio, diálogo y anuncio. Presencia, es decir, hay que estar. Si no estás, pues no pueden hablar contigo. Pero es que es muy importante estar, hay que hacerse presentes. Testimonio, es decir, normalmente las preguntas nacen en un anuncio así, más como hacéis vosotros, pues quizá no se nota tanto, pero en el fondo tiene estos elementos, pero cuando estás en el trabajo, cuando estás en no sé qué, ¿no? El testimonio, o sea, nosotros somos presencia de Jesús. Nuestra forma de vivir es presencia de Jesús. Debería ser presencia de Jesús. Se muestra Jesús. Y de ahí viene un diálogo, ¿no? Como en el Evangelio. Oye, escuchamos este domingo, ¿pero quién es este? ¿De dónde saca esa sabiduría? ¿Y esos signos que hace? O sea, esa pregunta, ¿no? ¿Pero quién es este? ¿No? Es el diálogo. Oye, ¿tú por qué eres así? Oye, tú, ¿no? Yo me acuerdo de otra chica de la parroquia que contando estas cosas dice, anda, eso se parece mucho a uno de mi trabajo. Y le digo, ¿ah, sí? Dice, sí. Dice, ya son 3 o 4 veces que me ha dicho, oye, ¿tú por qué estás tan contenta? Oye, ¿tú por qué tratas así a la gente? ¿Y tú qué le has dicho? Que gracias. Digo, ¿cómo que gracias? ¡Anuncio! ¡Anuncio!
Presencia, testimonio, anuncio. Aquí donde la gente no lo hace, pero anúnciale, dile. ¿Quieres que te lo cuente? ¿Quieres que te lo cuente? Cuéntaselo. Pero si está esperándolo. Está esperándolo que se lo digas. ¿Quién es realmente el que te hace a ti tan feliz, ¿no? Y el que te hace ser así. La tarea evangelizadora enriquece la mente y el corazón. ¡Es qué bonito este texto! Nos abre horizontes espirituales. Nos hace más sensibles para reconocer la acción del Espíritu. Nos saca de nuestros esquemas espirituales limitados. Simultáneamente, un misionero entregado experimenta el gusto de ser un manantial que desborda y refresca a los demás. ¡Pero qué maravilla! Esto es lo que hace el primer anuncio. Hace personas así. El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión. Y cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere una mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás. Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. Todo lo que se guarda se pierde, se malogra, se pudre. Y lo que se entrega crece, se reaviva, se renueva, se refresca. Cuanto más damos la fe en esta clave de primer anuncio, más renacemos nosotros, más contentos estamos nosotros, más esenciales somos nosotros. Porque muchas veces la Iglesia tiene esta experiencia, ¿no? Estamos alegres. El Papa siempre dice, ¿pero dónde vamos a evangelizar con esa cara de avinagrados? Estamos alegres. ¿Qué es lo que hace que estés alegre? O sea, dar al Señor. Eso es lo que hace que estemos alegres. ¿Por qué hay gente con cara vinagrada? Porque no evangeliza. Porque no da el regalo que ha recibido. La gente que evangeliza está alegre. Está alegre. Y esto es una experiencia. Este texto muy bonito de Habacuc dice, el Señor soberano me da fuerza. Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Estos son los evangelizadores. ¿Cuánta gente en la parroquia que se dedica? Claro, cuando uno se dedica a lo que tiene que dedicarse, tiene que hacer otras cosas. En las parroquias nos dedicamos al chismorreo, a la crítica, al que pasa mira esa, las hacen trajes, ¿no? Dice, te voy a hacer un trajecito ahora mismo. No, ¿pero por qué? Y estamos aburridos. ¿Por qué? Porque tenemos que descubrir la evangelización, el primer anuncio. Y la gente me llama el otro día una chica y me dice, oye, ¿vais a hacer algo el sábado? ¿Pero qué me estás contando? ¿No tienes nada que hacer el sábado? ¿No tienes nadie que ir a ver? ¿A nadie que evangelizar? ¿A nadie que llevarle a Jesús? ¿A nadie? Pero Dios mío, pero si la gente se está muriendo de sed, la gente necesita al Señor y tú no tienes que hacer nada esta tarde. ¿Pero qué haces? Viendo una serie. ¿Pero qué haces? Que la gente se está muriendo a chorros. Necesitamos despertar. Necesitamos despertar. El primer anuncio es el despertador, el que nos hace realmente protagonistas de la evangelización en ese cuerpo a cuerpo precioso. Y por último, genera comunión. Unas cosas más bonitas. La división es porque no nos dedicamos a lo esencial. Y nos quedamos en las cosas secundarias. Por eso hay preciosas iniciativas también con nuestros hermanos evangélicos de primer anuncio, generando experiencias potentes de ecumenismo. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a lo esencial. A lo esencial. Y eso genera en la parroquia sinergias, genera comunión. Cuando nos dedicamos a cada uno a nuestro chiringuito y a nuestro no sé qué, a nuestro rodalito, el primer anuncio genera esa unidad. ¿Por qué? Porque todos estamos dedicados al primer anuncio. Estamos dedicados a evangelizar a los que no están. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a los que no están? Venga, todos juntos, toda la parroquia, todos los carismas, todos los movimientos. Venga, vamos. Si no, cada uno, no, estos son los míos, tú vete con los tuyos. ¡Hombre! El primer anuncio es una herramienta, por eso es una herramienta preciosa para generar esa comunión. Hasta aquí mi ponencia. Podéis preguntarme. Muchas gracias.